Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros y también en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día en A partir de ahora, bien común. Un balance a sus actividades políticas. Bien común es un movimiento que ya tuvimos aquí a parte de los jóvenes que lo integran, que viene con propuestas muy interesantes para la República Dominicana. Hoy vamos a ver qué están haciendo. Ya de seguro ustedes han escuchado algunas de las propuestas y denuncias que han hecho los jóvenes de este movimiento. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a presentar entonces a los miembros de Bien Común que están acá con nosotros. Aquí a mi izquierda está Angeli Moreno. Ella es de profesión periodista y es miembro del movimiento. Está María Fernanda, que ustedes ya la conocen aquí, abogada, también es miembro del movimiento. Y a mi derecha, Ico Abreu. Está a mi derecha, pero no es de derecha, ¿eh? Valga la aclaración. Bien claro, sí. Arquitecto y también es miembro de Bien Común. Bueno, jóvenes, ustedes han hecho las cosas como se debe, porque de verdad que han creado situaciones y están recién nacidos, ¿eh? Sí. Vamos a ver, me gustaría que comencemos hablando de esa más reciente denuncia de ustedes, de la violación que llevan a cabo muchos políticos, que ustedes le ponen un apellido. Mañosos. Los mañosos. Respecto a la ley electoral. Ustedes incluso dieron un paso formal depositando esa denuncia en la Junta. ¿Quién me comienza a explicar? ¿Puedo empezar yo? Venga, Angeli. Sí, muchas gracias por permitirnos estar aquí. La verdad es que nosotros como Bien Común estamos tomando la iniciativa de tomar aquellos temas que no son tomados quizá por una parte de la opinión pública, de los medios de comunicación e incluso instituciones que están llamadas a fiscalizar un buen ejercicio del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos en toda la ciudad, en República Dominicana entera, en todas las ciudades, tú vas a los pueblos, unas inmensas vallas donde se promueven candidaturas de candidatos, dicho sea de paso, que estuvieron en puestos ministeriales, en lugares muy prominentes del gobierno y otros que no están, pero que sus vallas son muy imponentes en los lugares donde se coloca. ¿Qué pasa? La ley 33-18, que se aprobó el año pasado sobre estas regulaciones de la Junta Central Electoral, en su artículo 43 y 44, prohíbe de que en las pugnas internas, esa es la ley de partidos. La ley de partidos. En las pugnas internas de los partidos políticos para ser precandidato, solamente se permite que estén las vallas tanto en los lugares cerrados como en los lugares donde están ubicados los partidos políticos, solamente. Sin embargo, usted va, por ejemplo, le ponemos un ejemplo a la Ortega y Gasset con 27 y usted va a encontrar 3 vallas de estos políticos. Está una de Amarante Barret y a 50 metros después está la valla de Reinaldo Pared. Y como a 150 metros después está la valla del presidente Danilo Medina. Esto quiere decir que en menos de 200 metros tenemos 3 megavallas. ¿Y esa valla del presidente qué dice? ¿Esa de quién? La del presidente Medina, ¿qué dice? Dice como que por su gestión, por su calidad, Danilo debe de seguir. Como es como un sea, mensaje es una propaganda electoral. Incluso que alude a una violación de una ley, porque ahora mismo él no tiene como reelegirse. La Constitución de la República Dominicana, que es quien lo mantiene ahí como presidente legítimo de la República Dominicana. Es que esos jóvenes son futuristas, ellos también dan futuro. Pues, bueno, sí, ciertamente en las carreteras, en las autopistas, uno ve unas vallas enormes. Sí. Me decía un amigo relajando, tal vez que el local del partido está debajo de la montaña. Porque, quizás. Sí. Porque no solamente es o dentro del local o en lugares cerrados. Pero yo no he visto, o sea, yo pensaba incluso, yo en algún momento dije, déjame ir a ver la ley. Y cuando vi eso dije, pero es que no es posible, porque eso lo ve cualquiera. Y es porque ellos dicen, por ejemplo, los seguidores del presidente Leonel Fernández, que él está en campaña de nuevo, dicen, no,
Porque lo que hace son contactos, visitando amigos y compañeros. Eso no es meeting político. No. ¿Qué dicen ustedes? Eso es evangelización, quizás. Quizás se han llevando metido la palabra. Claro. No, eso es peregrino. política. Lo que pasa es que si quienes están dirigidos a fiscalizar eso no asumen el reto de sancionar, que es un tema de sanción. Es decir, si la Junta no se pronuncia y suspende y sanciona a quienes tienen que sancionar por todas esas vallas, y es como darle aquiescencia a que lo hagan. Bien. Bueno, tú eres la abogada, María Fernanda. Ustedes hacen con esto, ponen en sobreaviso a la Junta, como quien dice, ¿verdad? Y sí, lo que hicimos fue En intimarle. evidencia. Exacto, Intimarle para que no aleguen ignorancia. Claro, por si acaso es que no se enteran, porque también puede ser, es decir, puede ser que cuando transiten de su casa a la Junta no se den cuenta de la cantidad de vallas. Entonces nosotros estamos alegando que la Junta puede ser que los miembros de la Junta no se hayan dado cuenta hasta ahora. Además de y le estamos del informando. texto de la intimación, ¿ustedes le llevaron imágenes también? Claro. No, Sí. se le llevó imágenes, ubicaciones precisas donde están la valla. ICO quizás pueda. Es que no, Se hizo un levantamiento de dónde están las vallas, de a qué partido y a qué candidato o candidata pertenece, y la ubicación exacta también. Bien. ¿En qué tiempo se supone que la Junta Central Electoral debe darle a ustedes una respuesta? Le dimos 15 15 días. días. 15 días. Bueno, que cuenten con eso, porque este movimiento como que no se duerme mucho. Pero cabe también resaltar Sí, que además de infringir la ley con esa acción, nos llama mucho la atención, y es por eso que también hemos tenido otras acciones previas a esto, de dónde viene ese dinero de campaña. Porque que yo sepa o que sepamos, ni el señor Amarante Barrett ni el señor Andrés Navarro, en casos particulares de exministros de Educación, Del 4%. han dicho de dónde están sacando Bueno, ese ustedes dinero hicieron para un la reclamo campaña. a ellos dos, por cierto, para que Precisamente. explicaran el origen del dinero de campaña. Claro, Precisamente, también. porque nos llamaba muchísimo la atención que ambos exministros, uno de ellos todavía siendo ministro, tenía montado una campaña multimillonaria, y nos llamaba particularmente la atención porque en el caso de Navarro, él tenía a su discreción como ministro el uso de nada más y nada menos que 9.100 millones de pesos, sin que se estableciera en el presupuesto para qué era ese uso. Y entonces tampoco decía, tampoco estaba rindiendo cuenta como candidato que es, con relación a de dónde está sacando ese dinero de campaña. Entonces, como ahí hay dos factores que... El arquitecto Navarro pidió que le hicieran una auditoría. Eso Pero como es después. respuesta a ustedes. Después. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que hay órganos que tienen que hacer cosas que no están haciendo. Sí. Y para que no quede, para que nadie alegue que no sabía, que no supo, nosotros estamos poniendo las cosas como son. Es decir, definitivamente hay que investigar, hay que hacer una auditoría a qué pasó o cómo se manejaron el dinero, el presupuesto en el Ministerio de Educación, tanto para Navarro como para Amarante, porque es que el Ministerio de Educación ahora es la fábrica de candidatos. Y no solamente Básicamente. Y eso. no era el PLD eso. Y no solamente, También. no solamente No, el eso. PLD es ¿qué la hacen fábrica de los- millonarios. Eso no era También. No, pero al parecer han sido Dios tan bondadosos con estos candidatos, que no solamente han tenido ellos una campaña presidencialista después de haber utilizado el 4% para el bienestar de la educación dominicana, sino que también ha parido un diputado, hijo de uno de estos ministros. Entonces ese 4% realmente ha rendido muchísimo. No vemos un cambio de la educación dominicana en ninguna de las áreas, sin embargo, este 4% se ha expandido mucho con estas candidaturas que han salido justamente de ese ministerio y de la familia de uno de los miembros que ha sido ustedes han, perdón, antes de que tú hagas esa precisión, tú mismo puedes empezar. ¿Ustedes han hecho alguna indagación del costo de esas vallas? Por lo que sea, aquí en el polígono del distrito, eso es muy caro. Claro. Sí, estamos hablando de cientos de millones de pesos. Sí. Por ejemplo, no, pero mensual el alquiler de una de esas vallas, en esos sitios que se ven Eso mucho. puede ir desde los 200.000 hasta los 500, depende del lugar donde Del esté. lugar. Y quizás más. Y Y el si es, tamaño si de es la con valla. efecto Y móvil el tamaño video de la y todo. valla. E incluso Correcto. hay algunas que son dobles. No, y para que tener un son efecto. pantallas de computadora. Sí. Eso ha de costar un dineral, ¿no? Claro, y se mantiene encendida siempre. Sí, sí. Lo que te iba a decir, Respecto a la solicitud muy bien vista de nuestra parte por el señor
por el arquitecto Andrés Navarro de que se le haga una auditoría, sí, definitivamente la Cámara de Cuentas debe atender a ese llamado y él también debe responder cómo es que él tenía un ministerio paralelo montado, porque mientras para la luz pública había unas posiciones de viceministerio, de administrativo, de gerencia, él tenía una nómina paralela a eso, que era quien estaba ejecutando las funciones que le correspondían. Nos llaman particularmente la atención eso. Y además de esa auditoría a esos recursos, también nos interesa saber, de manera particular, de dónde está él sacando ese dineral para esa campaña. Porque como servidor público que es y como candidato a la presidencia que es fuera de la ley, porque no se supone que en este momento deba ser candidato nadie todavía, pues ¿de dónde está sacando ese dinero? De hecho, creo que el que está en la carrera política y más que por la presidencia, le conviene ser lo más transparente posible. O sea que a ellos, ¿qué más le conviene que sus cosas estén claras? Es correcto. Bueno, le estamos dando una manito con eso. Sí, eso es parte de la ciudadanía reclamando ayuda a la transparencia. Entonces, ustedes hicieron esa denuncia respecto a esos precandidatos, este ejercicio ahora de intimar a la Junta, pero ustedes hicieron otra cosa. ¿Qué fue anterior a eso? Hace unas semanas se hizo una declaración sobre el tema de muertes maternos infantiles. Recuerdo, sí. Que evidentemente hay una alta tasa de muerte materno-infantil en República Dominicana y no hay respuesta por parte del Estado. Es decir, tenemos un Estado que cada vez hay más muertos, niños y madres, por causas prevenibles, que es lo lamentable, pero no estamos hablando... Sí, el propio gobierno ha admitido eso, que claro, son causas prevenibles. Totalmente. Y de hecho, por ejemplo, nosotros citábamos dentro de esa declaración pública que nosotros hicimos, que el presidente Danilo Medina, el año anterior a estas declaraciones de cuentas, de rendición de cuentas, dijo que había unos locales especiales para evitar este tipo de cosas con personas altamente preparadas. Sin embargo, el año pasado murieron 4.000 niños. Esa es una cifra sumamente escandalosa, tratándose de muertes neonatales. Y hubo, no recuerdo cuánto fue exactamente la cantidad de madres, pero para enero de 2018 y enero 2019, la cifra andaba el año pasado por 200 y algo, y este año andaba por 196 ya. Sí. Tenemos un aumento de 88. Me llama la atención que ustedes tienen temas tan puntuales y diversos. Ustedes tienen una especie de gabinete de contestación que deben tener en los partidos. No, en serio. La verdad es que yo quisiera hablar porque tengo que darle un poquito de ¿cómo es que se dice? De coba al equipo que tenemos. Tenemos un equipo que se encarga justamente especializado en buscar contenidos de importancia y relevancia para la República Dominicana y que estén ligados al bienestar común de la población. Tenemos personas que son ahí abogados, economistas, periodistas, personas realmente muy capacitadas, entre los cuales está Maffer, buscando información para ofrecernos a nosotros los insumos que nosotros debemos defender por la sociedad dominicana. Sí, entonces, eso son temas que salen. Eso se supone que en un partido debe existir. Que por cada área de trabajo del Estado debe haber alguien vigilando, observando. Exacto, entonces son temas que debe fiscalizar muchísimas instituciones, tanto gubernamentales como no, dentro de la República Dominicana, pero que tienen un cierto temor a mencionar esos temas. Entonces, desde Bien Común, nosotros buscamos esos temas y los sacamos a la luz pública, y si usted se da cuenta, no tenemos ningún tipo de impugnación porque son datos reales. Y de hecho, ofrecidos por oficinas como la ONE, oficinas como Salud Pública y otras instituciones que los tienen simplemente en su simple portal. Ustedes están trabajando con los datos oficiales. Exacto. Sí, dentro de esos datos que el equipo ha conseguido identificar, también llama la atención que mientras se está dando esa situación, muertes de mujeres y de niños y niñas por causas normalmente prevenibles y con una inversión que no es tampoco tan grande, en contraste con eso, cada semana se están realizando actividades por parte del gobierno en la cual se gasta un dineral, se gastan millones de pesos en fiestas, en francachelas, en brindis, en bebederas, que bien pudiesen destinarse a salvar a esas mujeres y a esos niños. No solamente eso, también cada visita sorpresa, porque este es el único país que yo sepa que se está gobernando a golpe de visita sorpresa. Cada visita sorpresa, cada inauguración le cuesta un dinero a este país
que bien pudiese estar invirtiéndose, en vez de aumentar el capital político del presidente Danilo Medina, pudiese estar invirtiéndose en el bienestar de la gente, en salud, por ejemplo, para evitar situaciones como esas, tan vergonzosas como la que usted acaba de señalar. Después que ustedes han estado haciendo estos señalamientos, estas denuncias, que veo que ustedes las hacen bien, las argumentan bien, por lo que he visto, ¿ha habido algún tipo de reacción de algún área del Estado que diga, mira estos jóvenes, estos ciudadanos, vamos a llamarlos a conversar con ellos? No. Es que también nosotros estamos haciendo política, no nos vamos, nosotros somos una organización política. No, estamos haciendo pero a los político. políticos se les puede llamar a dialogar. Las respuestas de parte del Estado o de parte de actores políticos que pertenecen al partido de gobierno a nosotros han sido, Navarro se echó a reír porque pedimos su renuncia porque era candidato, no sé, cuando con el tema de las muertes maternos infantiles salieron a decir que no, que esas no eran las cifras reales, que habían disminución de cifra con relación a enero del año pasado, cuando las cifras están ahí. Esto no es un tema de cifra, esto es un tema de voluntad política y bien común. Es decir, quienes gobiernan, quienes administran la cosa pública en República Dominicana no están pensando en el bien colectivo, están pensando en sus propios intereses económico, político, en sus intereses y lo de su grupo. Y en cómo mantenerse ahí en el poder. Y cómo mantenerse en el poder para no afectar sus intereses. Exacto. Y nosotros todo lo contrario, lo que estamos diciendo es que tenemos que partir de otro engranaje. Y de hecho, hay algo que a mí me llama mucho, me preocupa mucho. En el momento que fue bien común a la Cámara de Cuentas a depositar este pedimento, que es totalmente legal dentro de la República Dominicana, el trato que tuvo la institución con los miembros de bien común que fueron a depositar esto, fue de cerrarnos la puerta y desde las puertas cerradas comunicarse con el grupo desde afuera, cuando simplemente el grupo fue a llevarle una solicitud de algo que es una función de ellos. Bomba, no, ¿qué? para nada. Entonces, aquí hay algo que está pasando también en la sociedad dominicana. Pero lo recibieron muy bien. Sí, él entró y eso fue cámaras y yo creo que hasta le pusieron luces para que se vea más bonito. Pero la cosa está en que el Estado Dominicano, al tener un neototalitarismo, que es lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana en nuestro país, ha convertido a las instituciones públicas como una sede del partido dentro de cada una de esas instituciones en lo que está. Porque las mismas instituciones que están llamadas a ofrecer un tipo de servicio a la comunidad están negadas, incluso hacen algo como eso, como cerrarle las puertas a los ciudadanos para poder ofrecer un servicio que supuestamente ellos tienen como prioridad. Pero además que no fue un favor que ustedes fueron a pedir, ellos están obligados a permitirles que entren y a recibirles ese documento. Exacto. Y sobre lo que usted preguntaba de cómo ha reaccionado el gobierno, yo creo que ellos no lo han hecho, pero han hecho estrategias de comunicación para ellos desposicionar los mensajes que tiene bien común, pero se les ha hecho muy difícil. En un momento determinado ellos crearon, creo que fue un movimiento también político muy parecido al de nosotros y posicionaron un hashtag muy parecido y después ¿Y cómo se llamaba? Mal común. Era algo, no recuerdo cómo se llamaba, pero eran los mismos como colores parecidos y cuando tú le dabas clic, entonces te llevaba a una página de una persona que se veía que estaba trabajando en el gobierno o que era como de otro país, o sea, tenían boobs para poder posicionar ese mensaje. Entonces, siento que ellos quizás no nos dicen nada de frente, pero ellos saben que bien común es un grupo de personas preparadas que está buscando justamente lo que ellos deberían hacer por la nación. Que no ¿Qué retroalimentación ustedes han estado recibiendo de la sociedad, de la ciudadanía? Porque ustedes, yo sé que se están moviendo por muchos lados. Sí, bueno, una de las cosas es que nosotros nos organizamos en asambleas municipales y las asambleas tienen una especie de consulta de involucramiento con la gente casa a casa. Y claro, y sale, es decir, el tema de la gente con la delincuencia, con la inseguridad, con el tema de los apagones, la falta de agua. Hay y la gente te lo dice, es decir, no hay que ir. No es algo que nos lo estamos inventando y pasa en todas las asambleas. Ustedes estuvieron en la Altagracia, ¿verdad? Sí, ¿dónde se más? hizo una preasamblea, ya se hizo preasamblea en la Altagracia, en Higüey, en San Cristóbal, en el distrito ya la asamblea está funcionando y en Santo Domingo Este. Y próximamente en Moca. Las próximas son Moca, La Vega, Santiago. Sabana de la Mar ya nos solicitó también la creación de una asamblea allá. Santo Domingo Oeste. Esto se está contagiando, Y como parte de
de esas acciones que está ya realizando la Asamblea del Distrito Nacional, hemos empezado un proceso de consultas. Estuvimos recientemente en el sector de Gascue y la verdad que parte el alma, no solamente presenciar, ver con nuestros propios ojos el estado de abandono en el que está Gascue, sino también la ciudadanía que vive allí dice que se sienten completamente abandonados, que están completamente abandonados, desatendidos, que el gobierno, las autoridades, tanto locales como el gobierno central, les ha olvidado, y es muy evidente por el estado en el que se encuentran. En las calles, ese era un lugar que era emblemático, muy bello, el paisaje urbano de Gascue. Eso se ha vuelto un desastre y permiten a cualquiera hacer una torre al lado de otra. Y si eso es Gascue, que está en el centro, vamos a decir, de la ciudad, que está imaginemos ahí. Cómo están los barrios de este país. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí particularmente, uno de los lugares que nosotros primero visitamos fue San Carlos. Y nosotros nos sorprendimos por todo lo que nos dieron en San Carlos. O sea, la gente hablándonos de sus problemas, nosotros nos quedábamos, cónchale, pero estamos a 10 metros del palacio. ¿Cómo puede ser que tengamos esto a 10 metros? De los barrios más antiguos. Y una de las preocupaciones, o sea, nosotros tratamos de ir a los barrios y saber cuál es la preocupación mayor que tienen las personas de ese lugar. Y lo primero es que el uso del agua y la falta de energía eléctrica es como lo más general en cada uno de los barrios, pero particularmente San Carlos hablaba de que ellos no tenían seguridad, pero peor aún, el destacamento de San Carlos, ellos no confiaban absolutamente nada en ellos, porque ahora mismo lo atracaban, iban donde el guardia encargado para poner la denuncia, y al rato el guardia tenía un contubernio con el atracador. Policía. Entonces sí, y ellos, o sea, y a mí me sorprendió no solamente la denuncia, sino que la gente decía, yo, Juana González, sí, yo fui tal día, o sea, la gente perdió el miedo y decía su nombre, y quiero decir que sí, que me atracaron tal día, y que cuando yo fui, que yo vi los ladrones junto con los policías. O sea, ellos hablaban de esta relación delincuencial con los policías, que a nosotros mismos nos daba un poco de miedo. Vamos a poner un puntito ahí. Me gustó eso de que la gente está perdiendo el miedo. Vamos a elaborar un poco más esa idea. Vamos primero a una pausa. Bien Común es un nuevo espacio político ciudadano que busca hacer exactamente lo contrario a lo que han hecho muchos políticos y políticas tradicionales, que es el mal común y el bien para ellos. Estos muchachos están poniendo las cosas patas arriba. Y eso a alguna gente le gusta, pero hay otros como que le preocupa. Dice, ¿y estos tipos? ¿De dónde vienen estas tipas? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, pero eso llama la atención. Si alguien quiere contactar a Bien Común, ¿cómo lo hace? Porque ustedes no tienen muchísimo cuarto a poner vallas y esas cosas. No, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Bien Común RD. @Bien Común RD, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Sí. Y a partir de ahí nos escriben y nosotros... Y donde quiera hay un bien común. Estamos creando eso de que esas plazas, esas asambleas comunitarias estén. Porque a ustedes le van a decir así, porque aquí la gente que son activistas de los derechos humanos, la gente dice, ahí va un derecho humano. Ah, sí. Pero está bien, ojalá que sea así, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no se ve la política como algo como para el bienestar del colectivo. Entonces, eso es lo que nosotros también estamos tratando de sacar del imaginario mental de la gente, de que la política sí es para el bienestar de todos. No, lo que pasa es que es lo que decía ahí antes de despedirnos, es si por sembrar esa idea la gente decide no participar, el grupo de gente que ha hecho de la suya en ese escenario solo, sin competencia, está muerta de risa. Claro. Sí. Es que esa es la única respuesta que uno tiene a mano cuando ve que los espacios políticos están llenos de gente que ha sido señalada como violadores, que ha sido señalada como abusadores domésticos, que ha sido señalada por corrupción, que ha sido señalada por todo tipo de actos delictivos. Entonces, es precisamente por eso, porque el ciudadano y la ciudadana que mantiene a esa clase política con su sudor, con su trabajo, el ciudadano y la ciudadana que se levanta cada día a buscar el sustento, a mandar a sus hijos desayunados al colegio, a buscar la forma de salir adelante cada vez, le está dejando ese escenario, pues entonces de allá para acá no va a tener otra cosa que no sea delincuencia. Y necesitamos que ese ciudadano y esa ciudadana sean quienes se integren al accionar político
para poder tener un cambio también desde dentro del sistema. Ahora bien, jóvenes, ustedes saben que la gente tiende a asociar la práctica política con las elecciones y los votos. Sí. Ustedes no están en esa etapa todavía. No. No, pero no se descarta. Es decir, definitivamente el 2020 es una ruta que todos vamos a tener que pasar, nos guste o no nos guste. Entonces, las elecciones vienen, son una realidad y están ahí. Y nosotros nos proponemos ser más allá de las elecciones. Es decir, No, porque eso esto no es un termina. momentito. Claro, las elecciones son un momentico. Entonces no hay que tenerle miedo al asunto de lo partidario. Lo que hay es que ver cómo vamos a romper este meollo de delincuencia en base a lo partidario y a lo electoral. ¿Se han acercado a ustedes otras organizaciones diciéndoles nos gusta su discurso, su trabajo? Sí. ¿Por qué no nos unimos? ¿Qué hacemos? Y bueno, yo creo que, y una de las cosas que nosotros pensamos, que debe haber una gran articulación de cara a las próximas elecciones. Es decir, todo el que no haga parte de esa claque de políticos mañosos debe unirse y debe articularse y debemos presentar propuestas de cara a las elecciones del 2020. Porque si no hacemos eso, los políticos mañosos van a seguir quedándose ahí. Yo quisiera hacer recordar en la historia reciente de la República Dominicana cómo fue la manera en la que se sacó del poder a Balaguer después de 12 años de dictadura. Y fue definitivamente abriendo y formando un frente. Y no hay otra forma. La única forma de salir de esta dictadura que tiene montada, esta dictadura blanda que tiene montada el PLD y sus aliados, es haciendo una fuerza, haciendo un frente. Una gran Y más aún coalición. cuando el partido de gobierno no solamente ha hecho una mutación con instituciones públicas, sino que también ha ido más allá, y para mí es una clase de neototalitarismo avanzado, que va incluso uniéndose a otros Espérate, partidos que tú me políticos. noqueaste. Defíneme un poco eso. El neototalitarismo es cuando, lo que pasa es que soy politóloga también, lo que pasa es que el neototalitarismo es cuando un partido se confunde incluso con las instituciones públicas por Ya, la una relación especie de confusión partido-estado. exactamente, como partido-estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le llamo neototalitarismo avanzado al hecho de que ya mutó con las instituciones públicas, pero ha mutado incluso con los partidos de oposición. Se los ha un poco Se fagocitado a todos. los ha engullido. Sí. Entonces, más allá de un neototalitarismo, para mí ya en República Dominicana tenemos uno avanzado, que es más allá de las instituciones públicas, Bueno, tenemos el partidos políticos gobierno también. tiene un gran aparato de propaganda, tiene muchos recursos y dice un amigo mío calladito, y pocos escrúpulos. Entonces esa combinación es letal muchas veces y vende un relato. Sí. A la clase alta le dice, mira, conmigo hay certidumbre. Regularmente los empresarios, los que no quieren, es como que las cosas cambien mucho, que les permitan ganarse su dinero y que ellos saben que hay que darle una parte de la ración del BOA a quienes gobiernan. A la clase media le venden mucha propaganda y a los que tienen más suerte están pegados le cae un contrato, le cae un nombramiento. Y al más pobre le venden otra certidumbre. Tú estás jodido, tú no vas a salir de ahí, pero por lo menos conmigo tú tienes un poco de comida. Y hay una cosa que realmente a mí me ha asombrado mucho. El gobierno propaga como algo exitoso que incrementa cada día más la nómina de lo que ellos llaman que están en la transferencia condicionada de recursos. Sí. Ya tienen 1.300.000 de lo que reciben los recursos directos, además de lo de Senasa. Y ellos lo ponen como un mérito. Cuando los países lo que hacen es que cada vez que alguien deja de recibir la asistencia social es un logro. Sí. Se ha incorporado a la vida productiva. Es contradictorio incluso con el discurso de eliminación de la pobreza. Correctamente, o sea, se está eliminando la pobreza, pero aumenta la nómina de quienes reciben asistencia. Y yo creo que ahí está lo más perverso de este sistema, porque desde el Estado se está jugando y se está aprovechando con las necesidades básicas de la gente, con las necesidades básicas de quien necesita más. Y necesita lo mínimo para sobrevivir. Y que lo venden como un privilegio que le están dando ellos al hecho de asistirle en algo que deberían de tener. Y es una maquinaria organizada. Sí. Yo estuve Es un padrón electoral. Indagando con un amigo mío que él es dirigente del PLD, somos amigos, y me estuvo explicando cómo son las cosas. Y yo hasta asistí, medio disfrazado. En cada barrio, en cada lugar, ellos tienen eso muy organizado. Sí. Y saben cada quien en qué mesa vota, pero además de esa ayuda que viene del presupuesto general,
encargan a sus regidores y a su diputado que cada cierto tiempo a uno le toca en una quincena y a otro en la otra, distribuyan otras cositas, otro dinerito, otra comprita. Lo que pasa es que el clientelismo es una de las formas en la República Dominicana, lastimosamente, de vender una clase de paternidad por parte de los gobernantes hacia los votantes o a la población. Entonces, tienen muy amarrado este tema porque además tenemos una población que la mayoría no está educada y la gran mayoría está en necesidad. Porque cuando se habla, por ejemplo, de que de los que trabajan formalmente, el 65% cobra 15,000 pesos y el 85% cobra menos de 30,000. Tú tienes una población que realmente está en precarias condiciones. Porque ¿cuánto gasta? Si la canasta familiar cuesta 23,000 pesos, la regular, y es una pequeñísima parte de la población que gana 30,000 o menos, y el 65% gana 15,000 pesos, ¿cómo esa persona sobrevive? Entonces, con tu falta con tus carencias, yo lo que hago es una forma de vender una política de que yo te estoy ayudando, una política mesiánica, de que yo soy el salvador. Y de hecho, así pasa también en las famosas visitas sorpresa. Entonces se le vende como un sueño. Para mí se le va a vender sueño a la gente de que realmente puede salir de donde está. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y se aplica supuestamente esa política de visita sorpresa, la gente se da cuenta que está en el mismo lugar. Sí. En la zona propiamente rural, ¿ustedes ya han tenido cierta incidencia? Se están haciendo las preasambleas, se están organizando. Básicamente ahora las próximas semanas viene San Francisco, Moca, Santiago y La Vega. Pero en la zona rural. Sí, las zonas rurales. No de en los provincias, municipios como tal. Les digo esto porque en la zona rural, las campesinas y campesinas, los productores están muy bien organizados, contrario a lo que uno suele pensar desde aquí, ¿eh? Sí, hay que, independientemente de la situación en que esté el país, la gente se está organizando y las organizaciones, mientras campesinos, mujeres, jóvenes, se están organizando más de lo que cualquiera creería. Sí. Y eso hace parte de que definitivamente las cosas no están en el mismo estado que estaban antes. Es decir, el letargo ha ido disminuyendo. Porque ya la gente ha asumido, es decir, tú no puedes tener siempre un discurso de bienestar económico, de crecimiento económico, que a la gente no le llega. Entonces la gente asume o que se organiza o en términos generales se jode. Y yo creo que la gente ya ha decidido como que hasta un punto va a llegar eso. Y por eso la gente se está organizando y están fortaleciendo las organizaciones. Nosotros apostamos a que la indignación generalizada que la gente ha venido desarrollando en función de los distintos casos de corrupción, en función del estado de abandono en el que se le ha dejado, se traduzca en votos conscientes, se traduzca en que la gente identifique liderazgos locales, liderazgos comunitarios, liderazgos en su comunidad, empuje esos liderazgos y vaya y vote por esos liderazgos. Independientemente de que esos liderazgos tengan quizá que optar por inscribirse en boletas de organizaciones que no son ustedes, porque ustedes no tienen reconocimiento. Y sí, nosotros estamos... Ustedes no tienen prejuicio en ese aspecto. Estamos muy claros de eso. Prejuicio no, pero tenemos muy claros los principios que establecemos y los principios por los cuales debe regirse cualquier persona que se acerque a la plataforma de... Obviamente, cuando digo prejuicio hay partidos y partidos, organizaciones y organizaciones. Sí, por eso decimos, es decir, aquí estamos dividiendo en cuáles son los partidos mañosos y el entramado de gente que se ha beneficiado históricamente por esa práctica política desleal con relación al bien común. Es decir, con esa gente obvio que no queremos nada. Bien. Entonces hay que buscar cuáles son los espacios que no rápidamente, están porque tenemos que irnos, ¿cuáles son las próximas actividades de ustedes? Bueno, nosotros estamos construyendo como las 20 propuestas que tenemos para el 2020 y en las próximas semanas vamos a presentarlas, cuáles son las 20 propuestas a nivel nacional y las asambleas van a presentar sus 20 propuestas a nivel ustedes van a nutrirse de todo lo que la gente le va a Es correcto. Esas propuestas deben emanar de los procesos de consulta que estamos haciendo, que las comunidades nos expresen sus necesidades, sus problemas, incluso les preguntamos que nos ayuden a identificar cuál entiende que es la raíz de esos problemas y en función de eso entonces construir esas 20 propuestas
que vamos a llevar de cara a las elecciones. Pues muy bien, eso sí que es bien común. En vez de que un super sabio, una super sabia diga esto es lo que hay que hacer, ustedes están llamando a la gente. Muchas gracias a Angeli Moreno, a María Fernanda López y a Ico Abreu, miembros de Bien Común, una organización que está llevando un mensaje muy interesante a la sociedad dominicana. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV. Muchas gracias por acompañarnos. Angeli Moreno, periodista que está aquí a mi izquierda, María Fernanda López, abogada, y aquí a mi derecha, Ico Abreu. Sin ser de derecha. Sí, valga la aclaración, arquitecto. Son miembros de este espacio nuevo, novedoso, Bien Común, que está haciendo política de una manera muy creativa y diferente. Está señalando, está poniendo el dedo en la llaga en muchos problemas que afectan a la ciudadanía y la gente les está respondiendo, los llaman, se forman especies de comité ya en varios lugares. Entonces, Angeli decía, antes de que nos despidiéramos, que la gente está perdiendo el miedo. Eso es una muy buena noticia, si es así, porque lo que han estado diciendo ya hace varios años los politólogos y sociólogos es que la sociedad estaba en una especie de letargo. Y si no de letargo, había temor en algún lado porque le daban alguna ayudita del gobierno. Sí. O muchas veces también en caso de una denuncia temía la represión. Si la gente está perdiendo el miedo, qué buena noticia. ¿Dónde más ustedes han palpado esa ruptura con el temor de la gente? Yo creo que es muy obvio durante los procesos que se han estado dando en los últimos años, cómo la gente, contrario a como sucedía hace décadas, que temía manifestarse, que temía exigir públicamente sus derechos, que vinculaba las acciones de protestas y de movilizaciones con represión por parte de la policía, con represión por parte del aparato gubernamental. Pues lo que hemos visto en los últimos años es que la gente ha perdido primero ese miedo y ha salido a reclamar sus derechos. Lo hemos visto en los distintos procesos de movilización, desde antes de los haitises, luego con los haitises, luego con 4%, luego con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ha ido en aumento. Por ende, es muy obvio que sí, que la gente ha perdido el miedo a manifestarse, el miedo a exigir sus derechos. Además de eso, entonces, cuando vemos a la gente en medios de comunicación llamando las cosas por sus nombres, cuando escuchamos a la gente, cuando nos habla directamente a nosotros y a nosotras en los procesos de consulta que ya iniciamos, diciéndonos las cosas, diciéndonos a qué le temen, cómo se sienten, qué necesitan, qué le está sucediendo a su comunidad. Inclusive porque durante esos procesos nosotros consultamos con nombres, con contactos, o sea, y correo electrónico quienes tienen, número de teléfono quienes tienen, y los dan. O sea, que no hay un miedo no se está diciendo una cosa escondida. Inclusive también pedimos permiso para hacerle fotografía para subirlo a nuestras redes y la gente con gusto lo hace. Eso quiere decir definitivamente que la gente ya no le tiene miedo a las acciones, a la represión, a las represalias de algún tipo, lo cual también a nosotros nos llena de muchísima esperanza, porque es a través de lo que nos comunica la gente que nosotros estamos preparando las propuestas que nosotros también y nosotras queremos presentar como alternativas a lo que está dejando de hacer los gobiernos, tanto el central como los gobiernos locales. Sí, a propósito de eso del miedo, ustedes recuerdan que en varias ocasiones hombres y mujeres que eran o policías o militares y que habían sufrido abusos de sus superiores dejaban el miedo a un lado y grababan un video y denunciaban aquel famoso caso del joven de Salario Cebolla, ¿verdad? Eso en las redes también, ese tema yo lo quería tocar. También en las redes, para mí en República Dominicana, si nos vamos a las redes sociales, hay dos casos que para mí han mostrado una pérdida de miedo de la ciudadanía. El primero fue para lo de la liga de béisbol, que iban a poner una persona al nombre de él, que está liga de béisbol y todo, con un caso que yo, por ejemplo,
cuando yo trabajaba en un periódico muy importante aquí en el 2011, yo me enteré, trabajando en la sección de deportes, todo eso sobre ese señor. Incluso lo busqué como inquisitivamente, pero nadie se atrevía a decir nada. Pasaron todos esos años y fue a través de las redes sociales que un malestar general de la población logró que se le quitara a esta persona la dedicatoria del torneo invernal, que para los dominicanos es más que un juego. Y para mí otro caso también que es muestra de la pérdida del miedo de la ciudadanía fue el de Miriam Germán. Para mí hay una pérdida de miedo que se evidencia, o sea, todo el mundo mostró su indignación ahí. Y para mí este caso fue aún más grande que el de este señor de la Liga de Béisbol, porque ha logrado mover incluso instituciones que estaban calladas y que tenían por objetivo o dentro de sus funciones reclamar los derechos de la ciudadanía en un momento determinado. Y esto ha sido, o sea, incluso se hizo una medición de que en caso de que esto hubiese sido una campaña, cuánto hubiese costado. Y esto fue la primera campaña dentro que superó el $1.000.000. O sea, que eso tuvo un impacto en la República Dominicana tal que impactó a 32 millones de personas. Eso quiere decir que a cada persona, si ponemos uno por uno el dominicano, impactó 3 veces a cada dominicano. Si hay 11 millones en el país, o sea, impactó 3 veces a cada dominicano. Y mire que hubo mucho esfuerzo de quienes crean campañas artificiales por tumbar el tema. Tumbar la tendencia, sí. Y no pudieron. Sí, el yo confío no funciona. Sí. Y yo sí también. Precisamente el tema de la juez Miriam Germán Brito, yo se lo iba a plantear para ver la posición de ustedes, ¿verdad? En bien común. Ya tú hiciste una especie de introducción. Vamos a ver qué dice María Fernanda y qué dice Ico. Bueno, es que en el Consejo Nacional de la Magistratura hay una cooptación. Está cooptado políticamente. Tenemos un panel. Sí, hay de 8 puestos, hay 6 que son del partido oficial. Es decir, independientemente, todo lo que pase ahí dentro necesariamente tiene una aprobación del partido. Eso no ocurre porque sí. Es decir, no es verdad que Jean Alain iba a llegar ahí y iba a decir... ¿Ustedes piensan que el presidente Medina, en ese caso, en su condición de presidente del Consejo de la Magistratura, avaló todo lo que hizo como presidente del Consejo de la Magistratura, como miembro del comité político del partido y como presidente de la República? Evidentemente, el presidente nombra al procurador. El procurador fue uno de los que dirigió el comando exterior de la campaña de Danilo. Es decir, eso no es fortuito, no es que María Fernanda está ahí porque sí va y dice y sale con algo. No, es Jean Alain, una persona que hace parte del partido, no es una persona X, no es que él se le ocurrió en un momento hacer eso contra Miriam, no, es una decisión política, porque ahí se está jugando, es decir, Danilo necesitaba su congreso y pidió a la gente que votaran por su congreso y ahora necesita su justicia. Obviamente iba a poner a sus aliados en esos puestos, y es muy evidente porque en el caso del procurador Jean Alain, él está allí respondiendo a la persona que lo puso en ese puesto, porque es una de las principales debilidades del sistema de justicia dominicano. No es posible que el procurador, que está llamado inclusive a interpelar al presidente cuando sea necesario, sea puesto en esa posición por el presidente, porque obviamente no va a hacer eso, no va a morder a la mano que le está dando de comer. Entonces, entendemos que eso fue una directriz política y que la intención de esta movida fue desacreditar a esa jueza. Una jueza como el caso de Miriam Germán, que tiene una trayectoria intachable, que tiene 4 décadas al servicio de la justicia dominicana de manera intachable, que inclusive por lo que se le señaló fue más bien por parte de ella un acto de coherencia, porque cuando ante la situación con Odebrecht, cuando se estaba articulando el juicio de Odebrecht, en vista de que ella tenía una relación personal con uno de los acusados, ella decidió simplemente inhibirse ante esto. Y eso cuestionaba también, de alguna manera, las intenciones y la autoridad de la Procuraduría, porque es muy obvio que estaban armando un caso para que lo juzgaran jueces que tienen
que son jueces y parte del mismo entramado. Porque para si que esos pero jueces... para que también se de cayera el articular, caso también. no, pero Sobre también todo ella lo dijo. Sí, pero ella lo dijo al principio y de hecho se discutió mucho aquí en el país de que se estaba instrumentando un caso justamente para no llegar a ninguna parte, que es una de las funciones que ha tomado el Ministerio Público en los últimos años. Para mí, de hecho, el Ministerio Público, un poquito para entrar en el tema, se ha convertido desde hace unos años para acá en la lavadora de moral y de riquezas de los políticos. Porque si fuéramos a juzgar a alguien, por ejemplo, por corrupción en la República Dominicana, el más limpio hasta hoy es Félix Bautista, porque ya pasó por la justicia y fue juzgado, y hay un principio de que no puede ser juzgado dos veces. Lo dejaron en la entrada, no llegó a... Claro, Lo archivaron. No nos llamemos engaño tampoco, porque esto no es de casualidad, porque esa movida inició con una acción de Leonel Fernández cuando armó para ese irse esquema. con tranquilidad. Y También claro, pasa algo, dice Maquiavelo, que es el político, el politólogo favorito o el escritor favorito de los políticos mañosos, en El Príncipe, porque no leen La Comuna, sino que leen El Príncipe, que gobernar es hacer creer. Y para mí, desde ahí, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, se llevó mucho ese Yo principio. creo que algunos han leído lo que decía Calígula. Calígula decía que gobernar es robar y matar. Y Claro, algunos pero se el lo cogen muy príncipe, en serio. sí, eso. pero el príncipe Fíjense. defiende, el príncipe es una visión de Maquiavelo donde lo principal es el gobernador, no el pueblo. Mantener el poder a a como toda dé costa. lugar, Sí. sí. y claro, y es evidente, es decir, las mismas, el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, en la entrevista que le hicieron a Moscoso Segar, ¿qué pasó? Es decir, Paliza pregunta por su militancia política y quien sale a defenderlo Fue es el el presidente de presidente. la República, el presidente del Consejo. Entonces, ¿por qué no mostró esa misma actitud con relación a Miriam? Porque hay unos intereses políticos que traspasan. ¿Verdad? Como que fue bastante extraño. Fue muy obvio. No, porque extraño, digo, fue muy extraño obvio. no, fue obvio. Obvio. Paliza dijo, mire, pero usted militó en el PLD y todavía está inscrito. Entonces salió el presidente a decir, no. Lo que pasa es que hasta personas de tu partido están inscritas en el PLD. Ese padrón no lo han limpiado. Ese padrón no lo han limpiado. Entonces, por eso es que le digo que gobernar es hacer creer. O sea, se hizo creer en un momento, incluso después de que le dio el baño de ustedes saben que a Miriam, él le pidió como disculpas, pero no una disculpa como que espero que usted no se haya sentido incómoda. Una disculpa condicionada. Exacto. Sí, se sintió ofendida. Sí, se sintió ofendida, sí. No, por favor. Lo eso que fue pasa algo es que Ustedes eso tiene dicen una lo que dijo el intencionalidad. procurador. No, el presidente el presidente después- mismo que le dijo como que si se sentía, que no Exacto, respondiera. Exacto. Sí. Pero no fue tan Pero riguroso. bueno, Pero cuando ustedes defendió. piensan ya, vamos a darle un poco de lectura política a esto, que ellos calcularon, midieron la reacción No. gigante que tuvo el No, pueblo ellos, dominicano. ellos no sabían que el capítulo iba a terminar de esa forma, pero no importa, es decir, había que hacer lo que tenían que hacer y a eso fue, es decir, Jean Alain lo pusieron a ese puesto a eso, no lo pusieron a otra cosa. Ahí se ve la Y sobre pérdida. todo, crearon la duda, es decir, independientemente de lo que pasara después, ya hay gente que está preguntándose que por qué Miriam no responde. Esto no es que Miriam responda Pero o esos no son medio responda. tarados los que están preguntando eso. No son medio tarados, es un tema de interés Bueno, pero- político. Bueno, pero entonces no tienen ninguna duda, están fabricando. Bueno, Sí. pero Sí, ahí pero la que- crearon y eso la gente, el ciudadano de a pie no está pensando en clave política de que Jean Alain responde a los intereses de, está diciendo, Se el tergiversa. procurador le preguntó a una jueza tal cosa, la jueza ahora no responde. Entonces, ahí está el tema. A ellos no les interesaba. Tratar de sembrar dudas. Sí, y de hecho, en cierto modo, aunque la ciudadanía ha respondido respaldando a Miriam Germán, Sí. yo sé de gente inteligente que inteligentemente está cuestionando la verdad de esas acusaciones. Sí. Pero Porque esa es tenemos una en la acción cabeza. política. Yo creo Es una que acción si política, es inteligente acción no está convencido de eso. Sí. Porque hay que leerlo en clave política y la gente de a pie no andan leyendo todos los días en clave política. No. Pero ha sido una reacción tan contundente que yo creo que quizá ahora ya están pensando que metieron Sí. grandemente la pata. Para mí que sí. Y por eso caemos de nuevo en que la ciudadanía ha perdido el miedo. Porque no se esperaba una reacción como esa. Y de hecho, para mí esta segunda parte, sí ellos tuvieron que reunirse para decir, oye, ¿cómo vamos a salir de esto? Hace mucho que yo no veía tantas reacciones en apoyo a una persona por su trayectoria, que hubo gente incluso de sectores ultraconservadores
que apoyaron. A mí no me gusta, pero bueno. Y sí, a mí tampoco. Pero... que la apoyaron. Yo digo, el gobierno tiene que revisarse porque coincidieron tantos sectores contra esa actitud que ellos deben pensarlo dos veces. Bueno, es que estamos en medio de... Porque también ahí se da el tema de la pugna interna, es decir, también hay gente que está coincidiendo porque le conviene coincidir. Porque le conviene en estos momentos coincidir. O es mejor subirse a la ola. O sea, eso es como un efecto, el efecto Streisand, de que quieren ocultar tanto algo malo que al final terminan embarrándose todo y realmente le perjudica más de lo que querían ocultar. Entonces quizás esas personas están simplemente subiendo a la ola. ¿Ustedes piensan que el gobierno se va a atrever finalmente a sacar a Miriam? Es que si lo deciden, ¿cómo lo va a ser una reacción de 1 o 2 días? Y va a pasar, es decir, porque un escándalo aquí trasciende a otro. Yo en términos personales, yo creo que puede ser que Miriam se quede. Para mí la estrategia era desmoralizarla para que ella misma se apartara del... Creo que en un momento lo hizo también el otro juez, el que llevó el caso de Brecht. El juez... bueno, usted se refiere al magistrado Vargas. Exacto. Sí, pero... O sea, como que intimidarla de una forma tal que ella abandone, no que ellos la saquen. Pero eso no, ella no es una persona... Pero ella no lo hizo, entonces le salió mal. Muchos años batallando. Exacto. Miren, pero inclusive, viéndolo desde el punto de vista de qué es capaz de hacer ese presidente que tenemos, ese presidente tan astuto y taimado que es, él se atreve hasta mandarla a nombrar como presidenta de la Suprema y quedar como el salvador de la situación. Hasta eso. Bueno, se ahí atrevió sería, a tragarse el tiburón podrido de la reelección ahí anterior. sería una jugada política, pero lo que podemos estar seguros que Miriam es de otra condición. Sí, claro. Esa no va a recibir órdenes. Exacto. Esa se peleó con Balaguer. Y de hecho, yo no creo que eso vaya a pasar. No creo que le den la no presidencia. me sorprende absolutamente yo sí nada. creo que se quede. Yo creo que se queda. Porque sería muy obvio si la sacan. Y que además estamos en el último tramo, hay que pasar con lo menos escándalo posible para manejar el tema de la reelección, porque eso viene ahí, entonces tenemos que manejar los altos y bajos. Bueno, ustedes han irrumpido en el escenario político en medio de un torbellino, vamos a decir. Encontramos una ciudadanía que viene muy incrédula con muchos de los actores tradicionales, que había estado en la calle y está todavía con protestas, con reclamos. Uno ve a veces las grandes movilizaciones nacionales, pero de manera local, en pequeñísimas comunidades, por cosas muy puntuales, la gente todos los días está protestando. Sí. Quizás no trascienden a nivel nacional esa protesta, pero en una pequeña página, un canal local, la gente protesta, la gente reclama, la gente denuncia. Digamos que la materia prima para quizá un cambio social o político está ahí. Lo que no se ha dado es la coyuntura para una articulación que mueva en un sentido político ese desencanto de la gente, esa indignación y esas ansias de reivindicación. Así es. Que es lo que busca bien común, justamente. Entendemos que a través del proceso de consulta que estamos haciendo, no solamente vamos a levantar información sobre problemáticas particulares de cada comunidad y tratar de llevarlo a la palestra pública y tratar de darle relevancia, sino que también aspiramos a que la gente empiece a ver la necesidad de hacer política de una manera distinta, que suelte la apatía, que haga a un lado la apatía, que no es más que pasto para lo mismo que tenemos actualmente en el escenario político, y que se dé cuenta que exigiendo sus derechos y que señalando y proponiendo formas de cumplir y de satisfacer esas necesidades básicas, puede definitivamente contar con gente que les represente a niveles locales, a niveles congresuales, y no tener que estar esperando con esta política presidencialista que es la que caracteriza a nuestro país. Sí, y bueno, y eso, nosotros somos ciudadanos de eso que han estado movilizándose, que han estado en la calle, y hemos decidido que, bueno, hay que dar el otro salto, hay que presentar propuestas, y por eso nosotros decimos, bueno, hay que pensar en los gobiernos locales, y esos señores y esas señoras que se articulan en su municipio, en su comunidad, eso, que saben cuáles, que se movilizan porque no hay agua, porque no hay luz, porque hay problemas en el alumbrado, todas esas cosas son los que tienen que ir a tomar los puestos públicos, porque si nosotros estamos esperando que estos políticos mañosos de la noche a la mañana empiecen a responder a nuestras demandas, eso no va a ocurrir, porque eso va contra sus intereses.
Es decir, hablar de bien común, de salud para todo el mundo, de educación de calidad, eso lesiona sus intereses. Entonces lo que necesitamos es quitarlos a ellos, sacarlos, borrarlos del mapa político y que lo asuma ese trabajo de servicio que debe ser la política, lo tiene que asumir el señor, la señora, el joven, la muchacha, que está todos los días en su comunidad tirando y haciendo lo que tiene que hacer para que esto cambie. Es decir, para que la sociedad se transforme, quienes no están vinculados, quienes no son parte de ese entramado mañoso, tienen que salir. Y otros y otras deben entrar. Y eso es lo que nosotros estamos llamando, a que nuevas personas hagan parte de la política y que dejemos de tenerle miedo a la política. Porque mientras más miedo le tenemos a la política, más se enquistan en el poder esos políticos mañosos. Es que mientras más la gente, quizás detrás de esa apatía que ha sido sustentada, porque hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son, la gente ha visto que estos mañosos llegan allí a través del voto popular a servirse a sí mismos, a sí mismas, en vez de servirse al pueblo, y simplemente empiezan a decir, no, es que toditos son iguales, todos son lo mismo, como quieras roban, no sé qué. Esa apatía no ha hecho más que dejar el escenario político a esa claque, a esa delincuencia. Y mientras la política esté en manos de delincuentes, de allá para acá, como ciudadanos y ciudadanas, solamente vamos a estar viendo delincuencia. Vamos con esa expresión tan precisa a una nueva pausa.